Viernes, 8 de agosto de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 28. Registro digital, 203-0791. Tipo, jurisprudencia. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuando desecha un medio de impugnación constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Hechos. La primera y la segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el amparo indirecto contra actuaciones o resoluciones que culminan o tienen por efecto no continuar el procedimiento no jurisdiccional de protección de los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mientras que la primera sala consideró que sí procede, ya que la comisión puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo cuando desecha un medio de impugnación por improcedente. La segunda sala determinó que no son impugnables en esa vía los procedimientos tramitados ante la comisión, así como ninguna de sus actuaciones en su substanciación, incluyendo la resolución que deba recaer a los mismos. Ya sea una recomendación, un acuerdo de no responsabilidad, el desechamiento o el requerimiento de mayor información con el fin de emitir una recomendación. Criterio jurídico. Por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra los actos u omisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dentro de los procedimientos sometidos a su conocimiento, distintos a las recomendaciones que emite, pero excepcionalmente, sin ser limitativo, procede cuando desecha un medio de impugnación por improcedente, al tratarse de un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Justificación. De la interpretación de los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley de Amparo. Deriva que el juicio de amparo no es un medio de impugnación para analizar la validez de los actos u omisiones del referido organismo constitucional autónomo. Lo contrario trastocaría su naturaleza y función establecidas constitucionalmente, pues sus determinaciones no son vinculantes y la fuerza de sus resoluciones se basa únicamente en su autoridad moral. Sin embargo, excepcionalmente procede el amparo cuando desecha un medio de impugnación por improcedente. Aunque en amparo no se puede analizar si se tiene derecho a la emisión de una recomendación, lo cierto es que los recurrentes tienen derecho a que la comisión tramite las inconformidades con apego a la ley, por tanto, un desechamiento ilegal y arbitrario podría afectar la esfera jurídica de los quejosos. Pleno. 2 de 28. Registro digital, 203-0794. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia para conocer del recurso de queja interpuesto contra el desechamiento de una demanda de amparo indirecto promovido contra actos relativos a la materia mercantil. Dictado por un juez de distrito con competencia mixta, por estimar que las responsables no son autoridades para efectos del juicio de amparo. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil. Hechos. Un juez de distrito con competencia mixta desechó una demanda de amparo en la que se reclamó la protocolización de adjudicación de bienes y su respectiva inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por considerar que las autoridades señaladas como responsables, esto es, el notario público y el encargado del registro público, no tenían el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. Contra esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja que, en principio, se turnó a un tribunal colegiado de circuito en materia civil, quien se declaró incompetente al considerar que los actos reclamados tenían naturaleza administrativa porque no derivaron de una orden judicial dictada en un procedimiento, ni de un acuerdo celebrado entre contratantes. El diverso tribunal colegiado en materia administrativa no aceptó la competencia, pues destacó que con base en las consideraciones vertidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 81/2019, era dable atender a la naturaleza de los actos reclamados y de las autoridades señaladas como responsables, en el caso. Según lo narrado por la quejosa en la demanda de amparo, los actos reclamados derivaban de un juicio ejecutivo mercantil. En consecuencia, remitió el asunto a la Suprema Corte para la resolución del conflicto competencial. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que el criterio rector para determinar la competencia de un tribunal colegiado de circuito, por cuestión de materia
Para conocer del recurso de queja interpuesto contra el auto de desechamiento de la demanda dictado por un juez de distrito con competencia mixta por estimar que las responsables no son autoridades para efectos del juicio de amparo. Es la naturaleza de la materia litigiosa del proceso, del acto reclamado y, de ser el caso, de la supuesta autoridad responsable. Por tanto, si en el caso, los actos reclamados atienden a aspectos relativos a la materia mercantil, al versar sustancialmente sobre actos derivados de un juicio ejecutivo mercantil. El competente para conocer del recurso de queja es el Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil. Justificación: la interpretación sistemática de los artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que toma en cuenta a la vez la teleología de la especialización jurisdiccional planteada en el proceso legislativo de la citada ley, permite concluir que, salvo disposición expresa en contrario, los tribunales colegiados de circuito especializados resultan ser por su jerarquía superior especializada, los competentes para conocer de los recursos interpuestos contra las determinaciones dictadas por órganos jurisdiccionales inferiores especializados en la misma materia, o que aun siendo juzgados de competencia mixta, derivado de la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades señaladas como responsables, su estudio conlleve la materia relativa. Primera Sala. 3 de 28. Registro digital, 203-0822. Tipo, jurisprudencia. Estudio de constitucionalidad de normas en el juicio de amparo directo. No procede realizarlo cuando ya fueron declaradas constitucionales en un amparo en revisión dentro de la misma secuela procesal. Hechos: a una persona le fue instruido un proceso penal tradicional en donde le fue dictado un auto de formal prisión por la comisión del delito de captación irregular de recursos. Inconforme, promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero le fue negado el amparo. Ante ello, la persona imputada interpuso un recurso de revisión que se resolvió en el sentido de confirmar la constitucionalidad del artículo impugnado. Seguido el procedimiento penal, se dictó sentencia condenatoria en primera y segunda instancias por la comisión del referido delito. En desacuerdo, la persona sentenciada promovió un juicio de amparo directo en el que nuevamente reclamó la inconstitucionalidad del artículo referido. El tribunal colegiado negó la protección constitucional, por lo que la parte quejosa interpuso un recurso de revisión. Criterio jurídico: si una norma fue declarada constitucional en un recurso de revisión dentro de la misma secuela de un proceso penal, este planteamiento no puede ser examinado en el juicio de amparo directo en el que se reclame la sentencia definitiva, pues la declaración de regularidad constitucional de ese precepto, decretada por un tribunal colegiado como órgano terminal, constituye cosa juzgada. Justificación: de conformidad con el artículo 107, fracción 8, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias emitidas al resolver un recurso de revisión no admiten recurso alguno. Cuando un tribunal colegiado de circuito, como órgano terminal en el recurso de revisión en amparo indirecto, decreta la constitucionalidad de una norma impugnada, no es posible analizar esa norma nuevamente en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva del procedimiento de origen, pues la determinación emitida previamente dentro de la misma secuela procesal sobre la regularidad constitucional de la norma relativa constituye cosa juzgada, la cual ha trascendido a la esfera jurídica de la parte quejosa. Primera Sala. 4 de 28. Registro digital, 203-0824. Tipo, jurisprudencia. Feminicidio. Su comisión permite formular una exhortación a las autoridades estatales para emitir medidas de satisfacción y de no repetición. Hechos: 2 adultos y un adolescente agredieron sexualmente y privaron de la vida a una niña, quien fue localizada por sus familiares y junto con vecinos del lugar en donde ocurrió lo anterior, lograron la detención de los presuntos agresores. Con motivo de los hechos, el adolescente fue juzgado en el sistema de justicia penal juvenil. Por su parte, se instruyó un proceso penal acusatorio en contra de los adultos por la comisión del delito de feminicidio. En el desarrollo del juicio, los familiares de la víctima directa fueron amenazados, razón por la cual se les concedieron medidas de protección y fueron forzados a abandonar la entidad federativa en la que habitaban. Durante la aplicación de esa medida, un hermano menor de la víctima falleció por complicaciones en su salud.
Seguida la secuela procesal, se dictó un fallo condenatorio en contra de uno de los imputados y el otro fue absuelto, lo cual se confirmó en apelación. Inconformes, los padres de la víctima promovieron un juicio de amparo directo, que se les concedió para que se repusiera el procedimiento. Más tarde, se dictó un nuevo fallo condenatorio en contra de los dos adultos, el cual fue confirmado en segunda instancia. Sin embargo, los padres de la niña decidieron presentar un segundo juicio de amparo directo, en virtud de que la condena a la reparación del daño no los incluyó como víctimas indirectas del delito. Pero se les negó la protección constitucional. Ante ello, interpusieron un recurso de revisión. Criterio jurídico. El feminicidio es un fenómeno de crisis social que exige de niveles relevantes de protección estatal, por lo que su realización permite formular una exhortación a las autoridades del Estado para que emitan medidas urgentes de no repetición y de satisfacción orientadas a visibilizar la gravedad del delito y su alarmante incremento. Prevenir su realización, redignificar la memoria de las víctimas y transmitir un mensaje de reprobación oficial de los hechos. Justificación. El delito de feminicidio es la expresión más indignante de violencia contra la mujer por razones de género, especialmente cuando se comete en agravio de menores de edad. A nivel nacional e internacional, los datos estadísticos revelan un duro golpe de realidad sobre este fenómeno. Por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha reportado que, en menos de una década, el promedio diario de mujeres asesinadas por razones de género se ha duplicado, pasando de 1 a 2 feminicidios por día. Al respecto, la Comisión Interamericana destacó el incremento del 270% en los casos de violación sexual, así como la desaparición de 400 niñas y adolescentes en 2014 en México, lo que motivó la emisión de una alerta de violencia de género en julio de 2015. Sería deseable que los datos anteriores solo formaran parte de un discurso, pero lamentablemente son una crónica de este fenómeno que ha cegado la vida de cada mujer y niña incluidas en esas cifras. Frente a este contexto, las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de contribuir en la prevención de este delito a través de una vocación transformadora, por lo que es procedente realizar una exhortación para que se lleven a cabo medidas de no repetición y de satisfacción cuando el órgano jurisdiccional advierta a. La existencia de una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio, b. Que del expediente o de las pruebas desahogadas en juicio se desprendan factores de riesgo y circunstancias que propicien la comisión del delito que requieren ser anuladas, y c. Que la autoridad haya incumplido su obligación de hacer frente a un fenómeno delictivo de gran impacto para la sociedad, en donde existe incluso una alerta de violencia de género. En ese sentido, las medidas de no repetición son relevantes porque buscan evitar que sucedan de nuevo los hechos, contribuyendo a la visibilidad y prevención del delito. Algunos ejemplos de estas pueden ser la pavimentación de caminos, construcción de casetas de vigilancia, colocación de botones de auxilio y cámaras de seguridad. Implementación de rondines policíacos en horarios reconocidos en los que las niñas, niños y adolescentes se trasladan a sus escuelas o regresan de ellas. La realización de pláticas sobre violencia de género a los miembros de las comunidades donde sucedió el delito, la provisión de capacitación a las autoridades locales en materia de derechos humanos y violencia por razones de género, así como el fomento del uso de las tecnologías de la información y comunicación para crear herramientas de búsqueda y protección de mujeres y niñas. En torno a las medidas de satisfacción, su finalidad es reintegrar la dignidad de la víctima, ayudar a reorientar su memoria, visibilizar la gravedad de este delito y su alarmante incremento, transmitir un mensaje de reprobación oficial de los hechos ilícitos, así como evitar que se consumen actos de similar naturaleza. Por ello, se pueden incluir dentro de este tipo de medidas, la construcción de una estatua de la víctima menor de edad en un lugar visible en el entorno físico en que ocurrieron los hechos. Una disculpa pública en el lugar en donde se perpetró el delito con la presencia resguardada de los familiares de la víctima, en la que se redignifique su memoria. Lo que además significará un compromiso por parte de las autoridades para que no se repita el delito. Primera Sala. 5 de 28. Registro digital. 203-0836. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo contra leyes. El artículo 107, fracción 2, de la Constitución Federal, reformado el 15 de septiembre de 2024, no actualiza una causa de improcedencia. Hechos.
Una asociación civil promovió juicio de amparo en contra de un acuerdo emitido por una autoridad administrativa estatal que establecía parámetros de activación para contingencias ambientales. La parte quejosa alegó que dicho acuerdo violaba el derecho al medio ambiente sano al establecer umbrales superiores a los previstos en las normas oficiales mexicanas. El juez de distrito negó el amparo, por lo que el tema de constitucionalidad subsistente se sometió al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del recurso de revisión que interpuso la quejosa. El análisis de los efectos de la sentencia implicó determinar si la reforma al artículo 107, fracción 2, de la Constitución Federal, suscitada el 15 de septiembre de 2024, impedía conocer el fondo del asunto por configurar una causal de improcedencia. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la reforma al artículo 107, fracción 2, de la Constitución Federal, publicada el 15 de septiembre de 2024, que prohíbe fijar efectos generales en las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una norma general, no puede interpretarse en ningún caso como una causal de improcedencia del juicio de amparo, en tanto establece una limitante de remedios, no de procedencia. Justificación. En el juicio de amparo contra leyes, los tribunales de amparo no podrán en ningún caso interpretar que la nueva redacción del artículo 107, fracción 2, de la Constitución Federal conduce a tener por actualizada una causal de improcedencia inominada derivada del artículo 61, fracción 23, de la Ley de Amparo. Esto, pues la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, establece una limitante a los posibles remedios que se pueden asignar ante la inconstitucionalidad de una norma general. Pero de manera alguna conduce a que el juicio de amparo sea improcedente ante la imposibilidad de fijar efectos generales. Lo anterior implica que incluso en aquellos casos donde resulte jurídicamente inviable desvincular únicamente a la parte quejosa de los efectos de una norma general declarada inconstitucional como suele suceder ante normas que generan consecuencias ambientales, no existirá impedimento para que el Tribunal de Amparo se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la norma impugnada, pues implicaría vaciar de contenido otros remedios que la propia Constitución y la Ley de Amparo prevén para la expulsión de normas generales, como es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En este sentido, aun cuando la sentencia de amparo no podrá tener un efecto inmediato en la esfera jurídica de la parte quejosa o de otras personas posiblemente beneficiadas con los efectos erga omnes ahora prohibidos, el Tribunal de Amparo no puede cerrar la puerta a que el remedio de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad como un medio de control constitucional dialógico sea iniciado y culmine en una eventual modificación o expulsión de la norma. Primera Sala. 6 de 28. Registro Digital, 203-0848. Tipo, jurisprudencia. Normas generales impugnadas en el juicio de amparo. La prohibición en el artículo 107, fracción 2, de la Constitución Federal se refiere a las que son expedidas por un órgano legislativo en sentido formal. Hechos. Una asociación civil promovió un juicio de amparo en contra de un acuerdo emitido por una autoridad administrativa estatal que establecía parámetros de activación para contingencias ambientales. La parte quejosa alegó que dicho acuerdo violaba el derecho al medio ambiente sano al establecer umbrales superiores a los previstos en las normas oficiales mexicanas. El juez de distrito negó el amparo, por lo que el tema de constitucionalidad subsistente se sometió al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del recurso de revisión que interpuso la quejosa. En el análisis de los efectos del amparo concedido, la primera sala examinó si el acto impugnado debía considerarse una norma general para efectos de la prohibición constitucional de establecer efectos generales en las sentencias de amparo. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que para efectos del juicio de amparo, el concepto de norma general a que se refiere el artículo 107, fracción 2, de la Constitución Federal, reformado el 15 de septiembre de 2024, debe entenderse en sentido formal, esto es, como aquella norma expedida por un órgano formalmente legislativo. Por tanto, los actos administrativos con características de generalidad, permanencia y abstracción no se ubican dentro del supuesto constitucional que impide decretar efectos generales en una sentencia de amparo. Justificación. La Suprema Corte ha reconocido que el concepto de norma general puede adoptar diversas acepciones dependiendo del medio de control constitucional en el que se utilice.
Distinción que responde a la necesidad de preservar el principio de división de poderes y la legitimidad del sistema de control. En este contexto, la reforma constitucional de 15 de septiembre de 2024 al artículo 107, fracción 2, constitucional, tuvo como propósito restringir la facultad de los tribunales de amparo para emitir sentencias con efectos generales respecto de normas generales, con el objetivo de limitar la anulación material de leyes a los mecanismos expresamente previstos en el artículo 105 constitucional o, en su caso, mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad. En congruencia con esa finalidad y en el contexto de esta prohibición se considera que el concepto de norma general aplicable al juicio de amparo debe entenderse en su sentido formal, es decir, referido exclusivamente a aquellas normas emitidas por órganos legislativos. En nuestro modelo de democracia constitucional, los congresos tienen la facultad de expedir leyes. Por su parte, las autoridades administrativas están obligadas a sujetarse a ellas conforme al principio de legalidad. Aceptar una concepción material del concepto de norma general que incluya actos administrativos con características de generalidad, abstracción y permanencia implicaría, por un lado, permitir que una sola regulación administrativa contravenga y anule en los hechos la legislación vigente, y por otro, vaciaría de contenido la facultad del Poder Judicial para garantizar que las actuaciones de la administración pública se ajusten a los mandatos democráticamente adoptados por el legislador. Primera Sala. 7 de 28. Registro digital, 203-0883. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidades administrativas. El artículo 209, fracciones 2, 3 y 4, de la Ley General relativa al prever determinadas facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del procedimiento por faltas graves de los servidores públicos o de particulares, es constitucional. Hechos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso diversas sanciones a una persona servidora pública al encontrarla responsable de la comisión de la falta administrativa grave de abuso de funciones. La servidora pública interpuso recurso de apelación en el que se modificó la sanción impuesta. Contra esa sentencia promovió amparo directo y planteó que el artículo citado contraviene los artículos 73, fracción 6H y 109 de la Constitución Federal, porque faculta de forma extraordinaria al tribunal para llevar a cabo actos dentro del procedimiento de sustanciación, cuando sus atribuciones deberían ser exclusivamente de resolución. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es constitucional el artículo 209, fracciones 2, 3 y 4. De la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Justificación. De los artículos 73, fracción 6H y 109 constitucionales, así como de la exposición de motivos que les dio origen. Se observa que la finalidad del constituyente permanente no fue acotar la facultad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que solo emitiera la resolución en el procedimiento administrativo por faltas graves de los servidores públicos o de los particulares, sino dotarlo de plena autonomía para dictar sus fallos, y ello implica que cuenta con atribuciones para imponer sanciones. Dado que constitucionalmente no se limitó textualmente, su facultad constitucional abarca tópicos inherentes y procesalmente indispensables para lograr su resolución, como son determinar la admisión y el desahogo de las pruebas, la formulación de alegatos, así como el cierre de la instrucción, en la medida en que estas fases del procedimiento son acordes y garantizan el debido proceso. Esta atribución es congruente con el artículo 20, apartado A, fracción 2, constitucional que establece, entre otros, como principio del procedimiento penal acusatorio el de inmediación, que exige que la sentencia se dicte por el juez que dirigió la práctica de las pruebas, e impone una inmediata deliberación y fallo de la causa. Dicho principio es parte del debido proceso legal de resoluciones sancionatorias por parte del Estado y resulta aplicable al procedimiento administrativo de responsabilidades por faltas graves a fin de garantizar una solución del asunto apegada a la realidad de los hechos. Esta interpretación es acorde con que en la contradicción de tesis 103/2020 se determinara que los procedimientos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas surgidos a partir de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, si bien se basan en fases claramente diferenciadas, conllevan un necesario nexo entre sí,
por haber sido constituidos de manera concatenada y sistemática, ya que su diseño corresponde al de un mecanismo secuencial. Por ello es indispensable que sea el órgano o tribunal competente el que lleve a cabo la admisión y el desahogo de pruebas, al igual que los alegatos, dado que esas etapas procesales necesariamente influyen al dictar la resolución con que culmina el procedimiento. Segunda Sala. 8 de 28. Registro digital, 203-0852. Tipo, jurisprudencia. Pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Plazo para reclamar en amparo la resolución que la suspende, modifica o restringe. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el juicio de amparo promovido contra la resolución en la que el instituto mencionado suspende, restringe o modifica el derecho a la pensión previamente otorgada, puede plantearse en cualquier momento o si deben atenderse los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el juicio de amparo para impugnar la determinación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la que se suspende, modifica o restringe la pensión debe sujetarse a los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para ser promovido. Justificación. El derecho del particular a reclamar ante el aludido instituto alguna determinación que suspenda o modifique la cuantía de una pensión previamente otorgada no prescribe. No obstante, ante la respuesta o falta de la negativa de la autoridad, la persona interesada deberá ajustar la presentación de su demanda de amparo al plazo genérico establecido en la Ley de Amparo para promoverlo. La imprescriptibilidad del derecho a la pensión opera a favor de su titular, lo que implica que puede acudir a la autoridad en cualquier momento a reclamar la suspensión o la cuantificación incorrecta de ese derecho. Y así la institución no puede negar tal reclamo bajo el argumento de que debió solicitarse en cierta temporalidad, pues la pensión es un derecho de tracto sucesivo que se actualiza día con día. Sin embargo, la demanda de amparo contra la respuesta recaída a la solicitud de la persona interesada debe observar los plazos y las reglas procesales establecidos por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que la imprescriptibilidad del derecho a la pensión no resulta aplicable también a los montos vencidos o sus diferencias, que corresponden a cantidades generadas en un momento determinado y no cobradas cuando fueron exigibles, ya que la acción para demandar el pago de las diferencias vencidas sí está sujeta a la prescripción contada a partir de que éstas fueron exigibles, en términos de la legislación respectiva. De conformidad con la jurisprudencia 2A/J 23/2017. Décima. Segunda Sala. 9 de 28. Registro digital, 203-0857. Tipo, jurisprudencia. Procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para la autorización de personas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo basta indicar su número de cédula profesional. Hechos. En un incidente de falsedad de firma promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la quejosa solicitó que se tuvieran por autorizadas a diversas personas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, indicando en la solicitud los números de cédulas profesionales correspondientes. En respuesta, la presidencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación condicionó la autorización solicitada a que las personas señaladas acreditaran ser profesionistas del derecho. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de reclamación argumentando que la autorización debía ser lisa y llana, sin condicionamientos, pues proporcionó debidamente los números de cédula de los profesionistas, los cuales podían verificarse en la página de Internet de la Secretaría de Educación Pública. Criterio jurídico. Cuando en los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se solicite la autorización de personas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en la solicitud se proporcionen los números de cédulas profesionales correspondientes, no debe condicionarse la autorización a que se acredite que son profesionistas del derecho, sin antes revisar oficiosamente en el Registro Nacional de Profesionistas que tengan ese carácter. Justificación. El segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo dispone que en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, cuando se autoricen a personas en los términos que señala ese precepto, es necesario acreditar que dichas personas se encuentran autorizadas para ejercer la profesión de abogadas.
para lo cual se deberán proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se solicite la autorización. Por lo tanto, si de las constancias que obran en auto se advierte que en el escrito en el que se solicita la autorización se indican los números de cédulas profesionales correspondientes, se debe acudir al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, a fin de constatar que las personas señaladas se encuentran autorizadas para ejercer la abogacía. En consecuencia, en aras de privilegiar el fondo sobre los formalismos procesales en términos del artículo 17 constitucional, si el solicitante cumplió con la carga de indicar los números de cédulas profesionales de las personas cuya autorización solicita, no es válido condicionar dicha autorización a que acrediten ser profesionistas del derecho, sin antes haber realizado la diligencia señalada en el párrafo anterior. Primera Sala. 10 de 28. Registro Digital, 203-0858. Tipo, aislada. Proceso legislativo. Las irregularidades que afecten directamente la esfera jurídica de la parte quejosa son impugnables en el juicio de amparo. Hechos. Una empresa minera promovió juicio de amparo reclamando el decreto de reforma en materia de concesiones mineras y de agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. El juzgado de distrito determinó conceder la protección constitucional por advertir violaciones en el proceso legislativo y, en contra de dicha decisión, las autoridades responsables interpusieron sendos recursos de revisión y la parte quejosa revisión adhesiva, de los que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al asumir su competencia originaria. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que solo son impugnables vía juicio de amparo aquellas violaciones en el proceso legislativo que afecten directamente la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que excluye la posibilidad de combatir las irregularidades relacionadas con el principio de deliberación democrática. Justificación. De conformidad con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no toda alteración al procedimiento legislativo puede ser impugnable vía juicio de amparo para los gobernados, cuando no sean destinatarios de los derechos en pugna o no sean los titulares. Tal es el caso de aquellas violaciones donde el derecho se tiene por un grupo o integrantes del Parlamento, lo que puede afectar a sus derechos e intervención en el proceso. En el caso, toda vez que el proceso legislativo que dio origen al decreto de reforma en materia de concesiones mineras y agua tuvo el carácter de urgente resolución, las violaciones a sus formalidades no son, en principio, oponibles en un juicio de amparo, salvo que generen una afectación directa en los derechos fundamentales del quejoso. En ese sentido, si la revisión de estos procedimientos de urgente resolución debe realizarse bajo el principio de deliberación parlamentaria, que busca garantizar que tanto mayorías como minorías tengan igualdad de condiciones en la toma de decisiones legislativas, luego entonces, las eventuales irregularidades solo podrían ser cuestionadas si afectan el equilibrio democrático en el Congreso, pero no pueden ser alegadas en juicio de amparo bajo los conceptos de violación derivados de los derechos al debido proceso y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Finalmente, lo que sí es impugnable vía juicio de amparo es la violación relacionada con la falta de quórum para iniciar las sesiones de las cámaras del Congreso de la Unión, en tanto que ésta se vincula a la validez constitucional de la norma impugnada, conforme al artículo 63 de la Constitución Federal. Primera Sala. 11 de 28. Registro Digital. 203-0887. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional. Es improcedente respecto de los efectos del artículo 218 bis de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Hechos. Se configuró una contradicción de criterios entre dos tribunales colegiados de circuito sobre la procedencia de la suspensión provisional contra los efectos del citado artículo que impone a quienes conducen motocicletas y a sus acompañantes el uso obligatorio de casco de seguridad y chaleco reflejante con la estampa del número de placa, bajo sanción administrativa y aseguramiento vehicular. Un tribunal concedió la medida al estimar que la norma podría ser innecesaria y lesiva del libre desarrollo de la personalidad, al existir ya regulación local sobre seguridad vial. El otro tribunal la negó al considerar aplicable la jurisprudencia PR, ACCS. J/7K, 11ª, por tratarse de una norma general orientada a proteger la movilidad y seguridad vial, lo que constituye un interés social prevalente. Criterio jurídico.
Es improcedente la suspensión provisional de los efectos del artículo 218 bis de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, al tratarse de una norma general en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial. Justificación. La disposición impugnada tiene como finalidad garantizar la seguridad vial y la identificación efectiva de motociclistas. En un contexto de creciente siniestralidad y uso irregular de ese medio de transporte. La medida responde a una política pública preventiva dirigida a proteger la integridad física de conductores, acompañantes y peatones, mediante el uso obligatorio de equipamiento visible y estandarizado. Luego, su inaplicación afectaría el orden público y el interés social al comprometer la eficacia de las medidas destinadas a prevenir siniestros viales y fortalecer la identificación de motociclistas en beneficio de la colectividad. Aun cuando pudiera alegarse la afectación a los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y a la autonomía personal. Tales derechos deben ponderarse frente al interés colectivo en preservar la vida y reducir riesgos en la vía pública. Si bien existen disposiciones locales sobre seguridad vial, la obligación adicional persigue fines legítimos, proporcionales y necesarios en términos de prevención de accidentes y fortalecimiento del orden público. Por tanto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia PR, ACCS. J/7K, 11ª, que establece que es improcedente la suspensión frente a normas generales en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial, al comprometerse el interés social y la eficacia normativa. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 12/28. Registro digital, 203-0803. Tipo, jurisprudencia. Conflicto competencial. Es inexistente cuando previamente en un conflicto por acumulación el Tribunal Colegiado de Circuito determinó el juzgado de distrito que debía continuar con el conocimiento de los juicios de amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si se actualiza un conflicto competencial para determinar el juzgado de distrito competente por razón de territorio para conocer del amparo indirecto, cuando previamente un tribunal colegiado de circuito resolvió un conflicto por acumulación en el que se estableció el juzgado que debía conocer del asunto. Mientras que uno determinó que no existe el conflicto al haber un pronunciamiento sobre cuál es el juzgado competente, el otro señaló que lo resuelto en el conflicto por acumulación no es aplicable. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es inexistente el conflicto competencial cuando un tribunal colegiado de circuito resolvió un conflicto por acumulación y determinó el juzgado de distrito que debe conocer de los juicios de amparo acumulados. Justificación. Conforme a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada primera, LXI/2019, 10ª, de rubro, acumulación de juicios. Presupuestos materiales para su procedencia. Cuando un tribunal colegiado de circuito conoce de un conflicto por acumulación de juicios de amparo debe analizar la competencia como un presupuesto material para determinar cuál de los jueces de distrito continuará con él. Conocimiento de los asuntos, en caso de que sea procedente. Como dicha resolución tiene autoridad de cosa juzgada, los juzgadores no pueden controvertirla ni, por ende, declinar la competencia por territorio respecto de los juicios de amparo acumulados a otro órgano jurisdiccional. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 13/28. Registro digital, 203-0806. Tipo, aislada. Domicilio para recibir notificaciones en el juicio de amparo. No constituye un requisito esencial de procedencia de la acción constitucional. Hechos. Un juzgado de distrito admitió una demanda de amparo indirecto. La parte tercera interesada interpuso recurso de queja porque estimó que debió desecharse la demanda o, en su defecto, prevenir a la parte quejosa para que señalara un domicilio particular o uno previamente establecido para oír y recibir notificaciones, ya que, a su consideración, la demanda no cumple con los requisitos de presentación de la misma en los términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el señalamiento del domicilio de la parte quejosa no constituye un requisito esencial para la procedencia de la acción constitucional cuya omisión dé lugar a la
Actualización de una causa de improcedencia notoria y manifiesta, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dé lugar al desechamiento de la demanda. Justificación. El hecho de que la parte quejosa no señale domicilio en su demanda personal o para oír y recibir notificaciones no afecta los derechos procesales de la parte tercera interesada, ya que ello no impedirá que ésta última conozca en su integridad la pretensión de la parte quejosa ni los datos del juicio de amparo, por lo que no se verá impedida para poder comparecer a la instancia constitucional a ejercer sus derechos. De ahí que aún en el eventual caso de que ese requisito formal no se haya satisfecho, eso solo puede afectar a la parte quejosa y la única consecuencia, acorde con el artículo 27, fracción 3, inciso A, de la Ley de Amparo, es que las notificaciones que deban ser personales, se realicen a la accionante por medio de lista. Además, ni el artículo 108, fracción, ni ningún otro precepto de la Ley de Amparo prohíben que para cumplir con el requisito de que la parte quejosa señale domicilio para oír y recibir notificaciones, se señalen las listas de publicación del órgano jurisdiccional de amparo, y menos que de no señalarse un domicilio particular o uno previamente establecido, proceda a desechar la demanda. El hecho de que la parte quejosa señale las listas de notificación como domicilio para oír y recibir notificaciones, en nada interfiere con la impartición de justicia pronta y expedita, pues a través de ese medio y por virtud de la voluntad así expresada por la parte quejosa se le puede realizar sin dilación alguna cualquier notificación, incluso las de carácter personal. Máxime que actualmente casi la totalidad de las notificaciones en el trámite ordinario de un juicio de amparo se realizan por ese medio, salvo aquellas excepciones previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo, que se deben realizar personalmente. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 14 de 28. Registro Digital, 203-0807. Tipo, aislada. Domicilio para recibir notificaciones en el juicio de amparo. Se cumple ese requisito formal de la demanda cuando la parte quejosa señala para ese fin las listas del juzgado o tribunal de amparo. Artículo 108, fracción, de la Ley de Amparo. Hechos. Un juzgado de distrito admitió una demanda de amparo indirecto. La parte tercera interesada interpuso recurso de queja porque estimó que debió desecharse o, en su defecto, prevenir a la parte quejosa para que señalara un domicilio particular o uno previamente establecido para oír y recibir notificaciones, ya que, a su consideración, la demanda no cumple con los requisitos de presentación de la misma en términos del artículo 108 referido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es suficiente para estimar satisfecho el requisito formal de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, que la parte quejosa señale las listas del juzgado de distrito o del tribunal de amparo. Justificación. El artículo 108, fracción, de la Ley de la Materia, no establece literalmente como requisito formal esencial de la demanda de amparo que la parte quejosa señale su domicilio particular o uno previamente establecido, sino que solo se señale su nombre y un domicilio. Además, ni el artículo 108 referido ni ningún otro precepto de la Ley de Amparo prohíben que para cumplir con el requisito de que la parte quejosa señale domicilio para oír y recibir notificaciones, se señalen las listas de publicación del órgano jurisdiccional de amparo, y menos que de no señalarse un domicilio particular o uno previamente establecido, proceda a requerir a la parte quejosa para que haga esa designación. Y en caso de no dar cumplimiento, se tenga por no presentada la demanda de amparo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 15 de 28. Registro Digital, 203-0820. Tipo, aislada. Emplazamiento por edictos al tercero interesado. Obligación de requerir a la quejosa respecto de las gestiones de publicación realizadas previo a sobreseer el juicio de amparo. Hechos. En un juicio de amparo indirecto se ordenó emplazar a la parte tercera interesada mediante edictos, por lo que se requirió a la parte quejosa para que procediera a su publicación en el término previsto en la ley. En virtud que los edictos no se publicaron en el plazo concedido, se hizo efectivo el apercibimiento y se decretó el sobreseimiento. La parte quejosa interpuso recurso de revisión alegando que se violó su derecho de acceso a la justicia al sobreseer el juicio sin darle oportunidad de demostrar el cumplimiento de la carga procesal. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que si consta que la parte quejosa compareció al órgano jurisdiccional a recibir los edictos para emplazar a la parte tercera interesada. Antes de decretar el sobreseimiento, la autoridad judicial de amparo debe requerir a la parte quejosa para que, en el plazo de 3 días, acredite las gestiones realizadas, así como las posibles complicaciones que haya enfrentado, ya sea por las situaciones particulares del asunto o sus características personales, y que hayan retrasado, en forma transitoria o justificada, la publicación de los edictos. Justificación: la carga procesal de gestionar la publicación de edictos para emplazar a la parte tercera interesada implica que la parte quejosa, 1. Deba consultar en diversos periódicos particulares el costo de las publicaciones a fin de que se encuentre en posibilidad de elegir la opción que mejor se ajuste a sus posibilidades económicas. Y 2. Se allegue de los recursos económicos que resulten suficientes para pagar el costo de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico particular que mejor se ajuste a sus posibilidades. Además, el costo de la publicación de los edictos en 2 periódicos representa un costo considerable para el grueso de la población. Las implicaciones descritas pueden generar dificultades materiales o económicas que podrían impedir que la parte quejosa concluya con las gestiones conducentes dentro del plazo de 20 días que se le concede para ese fin. Por ello, en cada caso, la autoridad judicial de amparo debe valorar las circunstancias particulares que acontezcan para determinar si la conducta que llevó a cabo la parte quejosa evidencia si ésta se condujo en forma leal frente a su carga procesal. O bien, si la dilación en la publicación de los edictos obedece a su apatía, negligencia o renuencia de cumplir con el mandato judicial. La autoridad judicial de amparo no puede limitarse, inmediatamente después de fenecido el plazo respectivo, a evidenciar que la parte quejosa no demostró haber entregado los edictos para su publicación en el plazo otorgado y con motivo de ello decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, sino que para valorar la conducta de la parte quejosa frente a su carga procesal, la autoridad judicial debe darle oportunidad de demostrar las gestiones que haya llevado a cabo hasta ese momento, así como las posibles complicaciones a las que se enfrentó y que hayan retrasado la publicación de los edictos. Es decir, la persona juzgadora o tribunal de amparo debe actuar en forma asertiva a fin de dar prevalencia a los principios pro actione y a la tutela judicial efectiva consagrados en el artículo 17. Párrafos 2 y 3 de la Constitución Federal. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 16 de 28. Registro Digital, 203-0825. Tipo, aislada. Garantía de la suspensión de los actos reclamados. Cuando se fije su monto en forma discrecional, la persona juzgadora debe calcularla con base en la unidad de medida y actualización, UMA, atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Hechos: una persona promovió juicio de amparo indirecto en su calidad de tercera extraña en estricto sentido al juicio de origen. Reclamó la orden de llevar a cabo un inventario en el inmueble que adujo poseer. El juzgado de distrito negó la suspensión provisional al estimar que la quejosa no demostró ni en forma indiciaria su interés jurídico. Interpuso recurso de queja en el que el tribunal colegiado de circuito declaró fundados los agravios, pues estimó que el interés jurídico, para efectos de la suspensión, solo debe demostrarse en forma indiciaria. Por lo cual declaró fundado el recurso y concedió la suspensión provisional. Además, fijó la garantía respectiva en forma discrecional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el importe de la garantía que debe exhibir la parte quejosa, con motivo de la suspensión de los actos reclamados, proceda a fijarla en forma discrecional, la persona juzgadora o tribunal de amparo deberá calcularla tomando como referencia la unidad de medida y actualización UMA, atento a las circunstancias particulares del caso, a la naturaleza de los actos reclamados, al tiempo probable de la duración del juicio, así como a los derechos que pudieran verse afectados. Justificación. El hecho de que el artículo 132 de la Ley de Amparo disponga que existe una facultad discrecional del órgano jurisdiccional de fijar la garantía para que surta efectos la suspensión cuando los derechos que pudieran afectarse con tal medida no sean estimables en dinero, ello no implica que deba ser arbitraria, sino que su monto debe calcularse de manera razonada y atendiendo a las circunstancias particulares del caso. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de 28. Registro Digital, 203-0828.
Tipo, aislada. Hecho superveniente para efectos de modificar la suspensión. Se actualiza respecto de los que ocurrieron antes de que la persona juzgadora o tribunal de amparo resolviera sobre la suspensión, pero se entera de ellos en forma posterior a que emite la resolución respectiva. Hechos. En el incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo indirecto se concedió la suspensión definitiva para que no se desposeyera a la parte quejosa de un bien inmueble. Posteriormente, el juzgado de distrito, con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, resolvió de plano modificar los efectos para los cuales se concedió la citada medida cautelar al enterarse como hecho superveniente que la quejosa no tenía la posesión real del inmueble al haberse ejecutado la diligencia de lanzamiento. Incluso, antes de la presentación de la demanda de amparo, la recurrente interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si se actualiza un hecho superveniente, en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, para efectos de la modificación de la suspensión definitiva, cuando el acto reclamado se ejecutó incluso antes de que se presentara la demanda de amparo y, por ende, previo a que se resolviera sobre la suspensión definitiva, pero la persona jueza de distrito se enteró de los pormenores de la diligencia respectiva con posterioridad al dictado de esa medida cautelar. Justificación. Para que se actualice el hecho superveniente en términos del artículo aludido deben satisfacerse 4 requisitos para que sea eficaz y tenga como resultado la modificación de la suspensión, a saber, 1. Sea posterior o coetáneo a la resolución dictada cuya modificación o revocación se pretende, o que haya sido imposible de presentar a la persona juzgadora al momento del dictado de la resolución referida. 2. Sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva. 3. Guarde relación directa con los actos reclamados por los que se negó o concedió la medida cautelar. Y 4. No se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo de que se trate. El hecho superveniente es aquel que altera los requisitos legales de procedencia de la suspensión, lo cual puede suceder ante, y, la ausencia de tales requisitos con posterioridad a la concesión de la medida suspensiva, o 2. La presencia de dichos requisitos después de que se hubiera negado la suspensión del acto reclamado. El hecho superveniente, al ser una situación fáctica acaecida con posterioridad al dictado de la suspensión que se pretende modificar, o en algunos casos advertida de manera posterior a esta, que era desconocida para la persona juzgadora, implica que puede existir con anterioridad a la presentación de la demanda. En ese sentido, si la persona jueza de distrito, al resolver sobre la suspensión definitiva, no tenía conocimiento de la ejecución del acto reclamado. Si se actualiza un hecho superveniente cuando tiene conocimiento de ello en forma posterior a que resolvió sobre la suspensión definitiva. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 18 de 28. Registro Digital, 203-0797. Tipo, aislada. Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra la determinación que resolvió sobre la revisión de la medida cautelar relativa a la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral en una jurisdicción distinta a la del lugar en donde se instruye el proceso penal. Se surte a favor del juzgado de distrito en cuya jurisdicción resida el juez que la impuso. Hechos. Los juzgados de distrito se declararon incompetentes por razón de territorio para conocer del amparo indirecto contra la determinación que resolvió sobre la revisión de la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción 11, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral en una jurisdicción distinta a la del lugar en donde se instruye al quejoso el proceso penal. El declinante estimó que el competente es el juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ubica el juez instructor, pues los efectos de la medida se trasladan directamente al proceso. El declinado consideró que correspondía conocer al que tuviera jurisdicción en el sitio donde se ejecutaría materialmente la orden de suspensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia en los juicios de amparo indirecto promovidos contra la determinación que resolvió sobre la revisión de la referida medida cautelar se surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de control que la decretó, aunque ésta no coincida con la jurisdicción en la cual se materializa la ejecución de la medida. Justificación.
en la jurisprudencia 1A/J 118/2011, novena. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos de la detención de una persona con motivo de la emisión de un auto de formal prisión se materializan tanto en el lugar donde se encuentra recluida como también se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión. Ello, porque al haber emitido el auto de plazo constitucional cuyos efectos son restringir su libertad y ponerlo a disposición del juez que lleva el proceso penal en su contra. Su detención no solo se realiza donde físicamente se encuentra, sino también se materializa dentro del proceso, al dejar al detenido a disposición del juzgador que lo emitió. Y es precisamente dicho efecto el que tiene mayor valor, porque es ante aquel donde deben controvertirse las razones que formuló para sostenerla. Determinación que mantiene privado de la libertad al quejoso. En ese contexto, el juez competente para conocer del juicio de amparo promovido contra la determinación que resolvió sobre la revisión de la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción 11, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, es aquel con jurisdicción en el lugar en donde se sigue la causa penal. Pues si bien el acto reclamado también se materializa en la circunscripción territorial en donde surte sus efectos la suspensión ordenada, lo cierto es que en atención a la naturaleza de la medida, sus efectos se trasladan al proceso de manera directa porque en él tienen su principal impacto y repercusión formal y material, atento a la potestad del juez de la causa que la impuso, ante quien el imputado está sometido a razón de la emisión del auto de vinculación a proceso, cuya finalidad consiste en fijar los hechos por los que se seguirá el sumario, así como la futura apertura de la siguiente etapa procesal, mientras que la medida cautelar se constriñe a asegurar la presencia del inculpado, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Lo anterior, atento al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia por razón de territorio está definida por el lugar donde deba tener ejecución. Trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es, con mayor impacto en donde se desarrolla el proceso penal, y no así en el lugar en donde acontece la suspensión de la actividad profesional o laboral impuesta, máxime que ante una eventual concesión del amparo, el juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se tramita el procedimiento es quien llevará a cabo las acciones correspondientes para que dentro del proceso se provea lo que corresponda. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 19 de 28. Registro Digital, 203-0798. Tipo, aislada. Competencia territorial de los juzgados de distrito en un juicio en el que se encuentren involucrados derechos de personas menores de edad. La autoridad jurisdiccional debe evaluar si su aplicación implica un menoscabo en el deber de cuidado del progenitor custodio que lo coloque en una situación de desventaja por razón de género. Artículo 37 de la Ley de Amparo. Hechos. El progenitor no custodio promovió amparo indirecto en el que señaló como acto reclamado la autorización concedida a la progenitora de un menor de edad para efecto de que suministre un tratamiento farmacológico a su hijo. Dos órganos jurisdiccionales sostuvieron criterios distintos al determinar qué juzgado de distrito es competente, por razón de territorio, para conocer del asunto. Mientras que uno consideró que los efectos del acto reclamado se materializarían en el juicio de origen y, por tanto, se actualizaba la regla de competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. El otro negó la competencia planteada, porque dicho acto fue emitido en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y, en consecuencia, debía conocer el mismo órgano jurisdiccional que emitió la sentencia primigenia en razón del conocimiento previo adquirido. Esto es, ante ¿quién se presentó la demanda? Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en la competencia por territorio de los juzgados de distrito en un juicio en el que se encuentren involucrados derechos de personas menores de edad deben aplicarse las reglas previstas en el citado artículo 37, ponderando si la aplicación de estas implica un menoscabo en los derechos de las personas menores de edad, al afectar el deber de cuidado que ejerce el progenitor custodio y colocarlo en una situación de desventaja por razón de género. Justificación.
Del artículo 37 de la Ley de Amparo se desprenden 3 reglas para determinar a qué juez de distrito le corresponde conocer del amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera regla pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda regla precisa que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. La tercera regla parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Luego, para determinar la competencia territorial de un juez de distrito en los procesos jurisdiccionales en los que se encuentran involucrados los derechos de un menor de edad, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá valorar, conforme a cada situación particular, el impacto que tiene en el cuidado que ejerce el progenitor custodio, como en el caso tiene la legítima representación de quien ejerce la custodia de los hijos, el domicilio en que reside, y si produce alguna afectación o no el hecho de que se desarrolle el juicio en el lugar donde fue instaurado, como sería una condición de desventaja por situación económica, estabilidad psicológica, emocional o física, se afecte el cuidado, o se ponga en riesgo la seguridad o integridad de la persona menor de edad para establecerse el ámbito competencial óptimo en que deben protegerse sus intereses y derechos. Por tanto, por seguridad jurídica, las reglas de competencia para los jueces de distrito que conozcan de un asunto en el que se vean involucrados los derechos de la infancia deben aplicarse en sus términos. Pero la autoridad jurisdiccional podrá ponderar si su aplicación genera un menoscabo en el deber de cuidado que ejerce el progenitor custodio sobre un menor de edad, a fin de garantizar su adecuado desarrollo y evitar una situación de desventaja provocada por razón de género frente al otro progenitor que no asuma ese rol en la estructura familiar. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 20 de 28. Registro Digital, 203-0781. Tipo, aislada. Amparo adhesivo. Su concesión es declarativa y no requiere ejecución, por lo que sus efectos serán ratificar el fallo reclamado. Hechos. En la vía ordinaria civil se demandó la responsabilidad civil y el daño material y moral. En primera instancia se determinó dejar a salvo los derechos de la parte actora respecto a las prestaciones de daño material y punitivo. Y en cuanto al daño moral se absolvió a la parte demandada y no se hizo condena en costas. Inconformes, ambas partes interpusieron recurso de apelación. El Tribunal de Alzada revocó la sentencia de primera instancia y absolvió a los demandados y condenó en costas a la parte actora. Ante ello, esta última promovió amparo directo al cual se adhirieron los demandados. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la concesión del amparo adhesivo es meramente declarativa y no requiere ejecución, por lo que sus efectos serán ratificar el fallo reclamado. Justificación. La esencia del amparo adhesivo es fortalecer las consideraciones del fallo definitivo o impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudique, además de hacer valer, en su caso, violaciones procesales que pudieran trascender al resultado del fallo, previo agotamiento de los medios ordinarios de defensa. Con las excepciones que prevé el artículo 182 de la Ley de Amparo únicamente podrá promoverlo la parte que obtuvo sentencia favorable y quien tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado y se tramitará en el mismo expediente del amparo principal, por lo que seguirá la suerte de este último. Estas características hacen del amparo adhesivo un medio extraordinario de impugnación accesorio, cuya finalidad no es que la sentencia reclamada quede insubsistente, pues esos efectos solo corresponden al amparo directo principal. Es la única vía adecuada para que la parte que obtuvo sentencia favorable pueda debatir las consideraciones que estima le perjudican, pero no se reflejaron en los puntos resolutivos. De ese modo se podrá lograr que el sentido del fallo reclamado prevalezca, al margen de que se trate de cuestiones distintas a las originalmente examinadas y resueltas por la autoridad responsable. Por tanto, si los conceptos de violación del amparo adhesivo son fundados para sostener la legalidad del acto reclamado, debe concederse la protección constitucional de manera formal al adherente, en el entendido de que ese otorgamiento es meramente declarativo y no requiere ejecución, por lo que sus efectos serán ratificar el fallo reclamado. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
21 de 28. Registro digital, 203-0783. Tipo, aislada. Apariencia del buen derecho. Forma de acreditarla para efectos de resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la parte quejosa es tercera extraña, en estricto sentido, a la controversia de origen. Hechos. Diversos juicios de amparo se promovieron por personas extrañas, en estricto sentido, al juicio o controversia de origen, en los que se solicitaron que no se llevara a cabo la ejecución de los actos reclamados sobre diversos inmuebles. Al resolver sobre la suspensión se establecieron los parámetros que deben tomarse en cuenta para ponderar sobre la apariencia del buen derecho. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la parte quejosa es tercera extraña, en estricto sentido, y con las pruebas que exhibió en el incidente de suspensión acredita indiciariamente el interés jurídico que dice tener respecto del inmueble que aduce poseer y en el que se llevará a cabo la ejecución de los actos reclamados. Con ello también se acredita la apariencia del buen derecho. Justificación. Aun cuando los actos reclamados se emitan en un procedimiento jurisdiccional e, incluso, estén encaminados a ejecutar una sentencia que adquirió el estatus de cosa juzgada. La materia de estudio en el juicio de amparo es verificar, primero, si en realidad la parte quejosa demuestra, para los fines de la procedencia de la acción constitucional, si los actos reclamados afectan o no su interés jurídico, y de ser el caso, en el fondo habría de determinarse si tales actos violan o no el derecho fundamental de previa audiencia. El hecho de que la parte quejosa se extraña a la controversia de origen y exhiba documentos con los cuales demuestre presuntivamente que pudiera tener el derecho a poseer el inmueble en el cual se pretenden ejecutarlos actos reclamados, para efectos de la suspensión, ello es apto para evidenciar que la parte quejosa no ha estado en posibilidad de acudir al juicio de origen en defensa de sus intereses. Por ello, en tanto se resuelve el juicio de amparo en el fondo, no es posible permitir que se ejecuten los actos reclamados en el inmueble que la parte quejosa dice poseer. En efecto, si bien es cierto que existe el interés social en que las sentencias y resoluciones firmes sean cabalmente cumplidas, también lo es que para ello debe existir la plena certeza de que esa sentencia y su ejecución no violan, en perjuicio de la parte quejosa que es tercera extraña en estricto sentido a ese juicio, el derecho fundamental de previa audiencia reconocido en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Por ello, de negarse la suspensión podrían ocasionarse daños de difícil reparación a la parte quejosa, pues se podrían ejecutar los actos reclamados e, incluso, se le podría lanzar del inmueble del que indiciariamente acreditó que pudiera tener derechos de posesión. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de 28. Registro digital, 203-0787. Tipo, aislada. Auto admisorio de la demanda de amparo. No existe obligación legal de que la persona juzgadora o tribunal de amparo exprese en él las razones por las cuales estimó procedente la acción constitucional. Hechos. Un juzgado de distrito admitió una demanda de amparo indirecto. La parte tercera interesada interpuso recurso de queja porque estimó que, entre otras cuestiones, el juzgado de distrito no realizó un estudio pormenorizado de los requisitos previstos en la ley de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no existe obligación legal ni justificación práctica alguna de plasmar en el auto admisorio de la demanda los motivos por los que el juicio de amparo es procedente. Justificación. Conforme al principio pro actione, la regla general en el amparo es la procedencia y la excepción es la improcedencia. Asimismo, la procedencia de la acción constitucional será materia de estudio en la sentencia que se dicte en el asunto. Una vez que obren en autos las constancias del juicio de origen y las pruebas que aporten las partes en el transcurso del procedimiento. Cuando la demanda es desechada, deben hacerse del conocimiento de la parte quejosa las consideraciones y el fundamento con base en el cual se hubiere determinado la actualización de una causa de improcedencia a efecto de que, en caso de considerar que con ello se le causa un agravio, interponga el recurso conducente. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de 28. Registro digital, 203-0790. Tipo, aislada. Cambio de situación jurídica. No se actualiza por la reserva de acordar respecto del recurso interpuesto contra la resolución reclamada. Hechos.
En un juicio de amparo indirecto se reclamó la medida cautelar decretada en un interdicto de retener la posesión. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio de amparo al considerar que existió un cambio de situación jurídica debido a que se emitió un nuevo proveído respecto de los recursos de revocación y apelación interpuestos por la parte quejosa. En contra de dicha sentencia, la quejosa interpuso recurso de revisión en el que argumentó que no hay una resolución que supere al acto reclamado, lo resuelva o lo modifique, sino solo existe un acuerdo que reserva la admisión de recursos, por lo que no puede tenerse por sustituido el acto reclamado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la causa de improcedencia de cambio de situación jurídica no se actualiza con la sola emisión, en el juicio de origen, de un acuerdo que reservó acordar los recursos interpuestos por la parte quejosa en contra de la resolución que reclama en el juicio de amparo. Justificación. Lo anterior, pues el cambio de situación jurídica solo podría ocurrir cuando alguno de esos recursos fuera resuelto en forma definitiva. No puede considerarse que los referidos recursos ordinarios están en trámite, ya que no se ha resuelto sobre su admisión o desechamiento, sino que se reservó proveerlo conducente para un momento procesal posterior. Mucho menos puede estimarse que alguno de esos recursos haya sido resuelto en definitiva. Por tanto, no puede afirmarse, categóricamente, que hubieran quedado irreparablemente consumadas las posibles violaciones que la resolución reclamada cause a la parte quejosa. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de 28. Registro Digital, 203-0888. Tipo, aislada. Tercero interesado en el juicio de amparo directo. Tiene ese carácter quien habiendo sido codemandado en el juicio natural y absuelto de lo reclamado, tiene interés en la subsistencia del acto reclamado. Hechos. Una persona física demandó en la vía laboral de dos empresas el pago de diversas prestaciones derivadas de un despido injustificado. Al dictar la sentencia, el Tribunal Laboral Federal absolvió a una de las codemandadas y condenó a la otra al estimar que tenía una relación laboral con el actor. Inconforme, la condenada promovió juicio de amparo directo alegando la integración de un litisconsorcio pasivo con la absuelta. Posteriormente, la codemandada absuelta solicitó el reconocimiento de su carácter de tercera interesada. Sin embargo, la presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito desestimó su solicitud, al considerar que no se reunían los requisitos del artículo 5, fracción 3, inciso b, de la Ley de Amparo, pues no fue contraparte de la quejosa en el juicio natural. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tiene el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo directo quien habiendo sido codemandado en el juicio natural y absuelto de lo reclamado, tiene interés en la subsistencia del acto reclamado. Justificación. Conforme a lo resuelto en la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2009 y en la contradicción de tesis 34/96 PS. Del índice de la segunda y primera salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, por regla general, en términos del artículo 5, fracción 3, inciso b, de la Ley de Amparo. Asiste el carácter de tercero interesado a la contraparte del quejoso en la contienda natural. Empero, en atención a que el juicio de amparo es un proceso extraordinario, dependiendo del supuesto casuístico a analizar, puede variar la concepción clásica del tercero interesado, por lo que no puede realizarse en todos los asuntos una interpretación estricta para reconocer ese carácter. Por ende, si una de las partes que intervino en el proceso de origen, aun cuando no fue contraparte del quejoso, solicita en sede constitucional se le reconozca como tercero interesado, al alegar tener interés en la subsistencia del acto reclamado y, por tanto, una postura antagónica a la de aquel, el órgano de control constitucional debe acordar favorablemente su solicitud, pues de esa manera se respeta su derecho de acceso efectivo a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional. Porque se le da la oportunidad de defender las prerrogativas que le proporcionó el acto o resolución reclamada. Primer Tribunal Colegiado del 27º Circuito. 25 de 28. Registro Digital, 203-0889. Tipo, aislada. Voto concurrente. Lo expresado en él no es parte de la ejecutoria de la que deriva una jurisprudencia ni de esta última y, por ende, no rige a la referida jurisprudencia y tampoco es de observancia obligatoria. Hechos. En un juicio de amparo indirecto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, pues estimó que la parte quejosa no es parte en el procedimiento de origen y, por ende,
Antes de ejercer la acción constitucional tenía la carga procesal de interponer el recurso ordinario que procedía contra la medida cautelar reclamada. En revisión, la parte quejosa y recurrente señaló que el sobreseimiento es ilegal, pues se encontraba en los supuestos de excepción señalados en los votos concurrentes que se formularon por 2 personas magistradas en una jurisprudencia emitida por un extinto pleno de circuito, en que se apoyó el sobreseimiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que lo manifestado en un voto concurrente no forma parte de la ejecutoria de la que deriva una jurisprudencia ni de esta última y, por ende, no rige a la referida jurisprudencia y tampoco es de observancia obligatoria. Justificación. Los señalamientos que una persona juzgadora realizó en un voto concurrente no forman parte de la ejecutoria que rige a una concreta jurisprudencia y, por ende, lo señalado en ese voto no rige a esta ni es de observancia obligatoria, pues conforme con los artículos 7, 17 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, las decisiones de los órganos jurisdiccionales colegiados del Poder Judicial de la Federación Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno o en salas, los tribunales colegiados de circuito y los plenos regionales, antes plenos de circuito, 1, se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes. 2. Si alguna de las personas juzgadoras que integre uno de esos órganos colegiados disintiere de la opinión de la mayoría o tuviere consideraciones adicionales a las que motivaron la resolución, podrá formular voto particular. En el primer supuesto, o concurrente si se trata de la segunda hipótesis, y 3, si el voto particular o concurrente se formula en el plazo previsto en la ley, se insertará al final de la ejecutoria respectiva. No procede atender a los señalamientos hechos en un voto concurrente en virtud de que éste no integra la ejecutoria en la que se expresó y, por ende, menos rige la jurisprudencia que surgió de esa ejecutoria. Aunado a que la publicación de un voto concurrente es solo por razones de transparencia, a fin de que la sociedad en general pueda conocer las razones personales de aquellas juzgadoras y juzgadores del órgano colegiado respectivo que no estuvieron de acuerdo, en todo o en parte, con las consideraciones que rigen la ejecutoria y, en su caso, la jurisprudencia de que se trate, acorde al artículo 220, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 26 de 28. Registro Digital. 203-0849. Tipo, aislada. Notificaciones electrónicas en el juicio de amparo. Momento en que surten efectos. Artículo 31, fracción 3, de la Ley de Amparo. Hechos. En la demanda de amparo indirecto se solicitó que las notificaciones del juicio se realizaran por vía electrónica, lo que autorizó el juez de distrito. Ante ello, la sentencia respectiva se cargó al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación en un jueves hábil, con la finalidad de notificar a la parte quejosa, quien recuperó la determinación judicial al consultar el portal referido el sábado siguiente. Con dicha consulta se generó la constancia que produjo el aviso de la hora en la que se recuperó la sentencia. Contra esta se interpuso el recurso de revisión, el cual se desechó por extemporáneo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las notificaciones electrónicas realizadas en términos del artículo 31, fracción 3, de la Ley de Amparo, surten efectos el mismo día en el que se genera la constancia de consulta del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con independencia de que la consulta y la generación de la constancia se realicen en día inhábil. Justificación. Lo anterior, ya que se trata de una regla expresa prevista en el artículo citado y exclusiva para esa clase de notificaciones, respecto de la cual no existe necesidad de una interpretación adicional para determinar el momento en el que dichas notificaciones surten efectos. En la contradicción de tesis 439/2018, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la que derivó la jurisprudencia 2A/J. 71/2019, décima, de rubro, notificaciones realizadas por vía electrónica en el juicio de amparo. Cuando el quejoso o el tercero interesado no ingresa al sistema electrónico dentro del plazo máximo de 2 días hábiles siguientes a aquel en que el órgano de amparo envió la determinación correspondiente, se entienden hechas y surten sus efectos en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo. Se estableció que, 1. La inclusión de la firma electrónica y de las notificaciones por vía electrónica en la Ley de Amparo trajo la necesidad de crear nuevas reglas para esa
Forma particular de notificaciones. 2. Los quejosos que soliciten ser notificados por esa vía deben ingresar diario al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Y 3. Ante esas circunstancias, los supuestos que pueden presentarse con motivo de las notificaciones electrónicas son más sencillos y distintos de los que se presentan en el resto de las notificaciones. Ahora, si dentro del plazo máximo de 2 días que prevé el artículo 30, fracción 2, de la Ley de Amparo, computado a partir de que el órgano jurisdiccional hubiera enviado la determinación a notificarse, los quejosos cumplen con su deber de consulta diaria al sistema electrónico referido para recuperar una determinación judicial y obtienen la constancia de la consulta realizada. Entonces la notificación surte efectos en ese momento. Lo anterior, porque ese supuesto, incluso, fue previsto en la contradicción de tesis 439/2018 citada. Además, la circunstancia de que la notificación así realizada surte efectos en un día inhábil no reduce el plazo de 10 días para interponer el recurso de revisión, toda vez que ese lapso se computa en días hábiles. A partir del día hábil siguiente al en que surte efectos la notificación de la sentencia, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Amparo. Máxime que el momento en el que una notificación surte efectos constituye un aspecto diverso al plazo que la ley otorga para interponer un medio de defensa. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 27 de 28. Registro Digital, 203-0839. Tipo, aislada. Jurisprudencias de la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las emitidas conforme a las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo anteriores a la reforma publicada en el DOF de 13 de marzo de 2025. Continuarán siendo de aplicación obligatoria en lo que no se oponga a dicha reforma. Hechos. Mediante recurso de revisión se impugnó la resolución de un juzgado de distrito que se basó en el precedente establecido en el amparo en revisión 342/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual, en etapa de quiebra, las personas representantes de la empresa concursada interpusieron un recurso de revocación contra la improcedencia de modificación de la fecha de retroacción. Sin embargo, la Sala declaró que dichos representantes, en la etapa de quiebra de un concurso mercantil, se encuentran limitados en su capacidad de ejercicio, solo en cuanto a la interposición de un recurso de revocación, ya que es válida la sustitución en la personalidad y capacidad de los representantes de un comerciante que se encuentra en estado de quiebra en favor del síndico, sin pasar por alto que esa sustitución únicamente se da en relación con los bienes que integran la masa, lo que implica que no puedan interponerse recursos o actos jurídicos por los otrora representantes en esa etapa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las jurisprudencias integradas por la primera y la segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitidas conforme a los artículos 215, 216 y 223 de la Ley de Amparo vigentes hasta antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2025, continuarán siendo de aplicación obligatoria en lo que no se oponga a dicha reforma. Justificación. Con motivo de la reforma constitucional mencionada, se estableció en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno, esto es, dejarían de funcionar la primera y la segunda salas del máximo tribunal del país. Mediante decreto publicado en el DOF de 13 de marzo de 2025, se modificaron diversos artículos del título cuarto de la Ley de Amparo, denominado Jurisprudencia y Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y se derogó todo lo relacionado con la jurisprudencia emitida por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en los artículos transitorios de la aludida reforma, no se estableció nada respecto de la subsistencia o no de la obligatoriedad y aplicación de la jurisprudencia emitida por las citadas salas del Alto Tribunal, para después de que se implemente la función del máximo tribunal solo en pleno. Por lo que la jurisprudencia emitida por las salas del Alto Tribunal continuará siendo de aplicación obligatoria en lo que no se oponga a la misma. Atento a los principios de seguridad jurídica y de justicia completa establecidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 28 de 28. Registro Digital,
203-0845. Tipo, aislada. Modificación o revocación de la suspensión de los actos reclamados por hecho superveniente. Debe sustanciarse en vía incidental. Hechos. En el incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo indirecto, se concedió la suspensión definitiva para que no se desposeyera a la parte quejosa de un bien inmueble. Posteriormente, el juzgado de distrito, con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, resolvió de plano modificar los efectos para los cuales se concedió la citada medida cautelar al enterarse, como hecho superveniente, de que la quejosa no tenía la posesión real del inmueble al haberse ejecutado la diligencia de lanzamiento, incluso antes de la presentación de la demanda de amparo. La recurrente interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la suspensión se decretó en un incidente tramitado en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, conforme a la última parte del artículo 154 del mismo ordenamiento, la modificación a esa medida cautelar, por hecho superveniente, debe tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. Justificación. Lo anterior a fin de respetar las formalidades esenciales del procedimiento, pues de no hacerlo se impide que las partes ofrezcan pruebas y expresen alegatos en la audiencia que se debe celebrar previo a emitir la resolución respectiva. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.